parte, digamos, ese es un sistema regulatorio y es la moral, o sea, la conciencia de cada uno de nosotros que nos dice qué está bien y qué está mal, qué podemos hacer y qué no podemos hacer. Y en algunos casos, pues terminamos haciendo cosas indebidas. En otros casos, desde luego, nos controlamos, pero en la mayoría de los casos, para poder vivir, convivir en sociedad, nuestra conciencia debe ser lo correcto, siempre lo correcto, lo moralmente adecuado. Entonces, ese es el primer sistema regulatorio, la cabeza de uno, la moral, la conciencia de cada uno de nosotros. El otro sistema regulatorio es la cultura. Siempre ustedes han oído y quienes han viajado al exterior que en Colombia nos comportamos como, como queremos. Pasamos por las calles por donde se nos da la gana, hacemos cosas, botamos papeles, mejor dicho, infringimos normas de convivencia. Pero llegamos a otro país y pues uno ve que la gente va hasta el semáforo, espera que el semáforo cambie, pasa por la cebra, por el cruce peatonal, tan pronto el semáforo cambia y respeta las normas. Y si uno no lo hace, pues la gente lo mira a uno mal o la gente termina recriminándolo. Cuando llegamos a una terminal, a un ingreso, a un lugar de migración de estos países y nos dicen, hágase en esa fila, uno no se mueve en esa fila, ni pasa el torniquete cuando no hay que pasarlo. Y uno respeta las normas de ese país, porque no es solamente que lo puedan sancionar, sino que la gente que se comporta de manera adecuada termina regulándolo a uno. Esa es la cultura, la manera como la gente regula comportamientos de otros. Y ese es el segundo sistema regulatorio. Y el tercer sistema regulatorio es la ley, alguna constitucionaria que se da por tradición y otra escrita de constituciones, leyes, decretos, como en el caso colombiano, que nos dice que si nos comportamos mal, que si excedemos la velocidad, si conducimos bajo efectos del licor, pues nos van a sancionar 15, 12 millones, 5 millones, 2 millones, y esa es la ley. Y ese es el otro sistema regulatorio. Entonces, ley, moral y cultura en estos dos autores está presente. Eh, Está Leoluca Orlando, como les digo, él fue alcalde de Palermo en Sicilia, en Italia, entre el 1985 y 1990. Una época muy dura de la mafia, ¿no? En donde los enfrentamientos de la mafia eran fuertes, habían asesinatos, asesinaban servidores públicos, periodistas, jueces, una cosa terrible, como los 80 aquí con el tema de Pablo Escobar y los carteles que terminaron matando mucha gente. Y este alcalde, pues le tocó vivir esa época. Y él lo que hizo fue, a partir de esos sistemas regulatorios, fue enfrentar la mafia. Este es un libro de él, La cultura de la legalidad, de Orlando, Leoluca Orlando, y él desde luego frente al tema digamos, desarrolla un concepto de la carreta, y él dice la carreta alada por un caballo tiene dos ruedas. Una de esas ruedas es la ley, pero no puede funcionar la carreta con una sola rueda, necesita la cultura, el acatamiento de los ciudadanos a la ley, el acatamiento a las normas de convivencia, el acatamiento a las normas que nos permiten convivir como sociedad, y desde luego el respeto a esas normas y a las autoridades. Entonces él desarrolla el tema de la cultura de la legalidad y enfoca sus acciones en la sanción social a los comportamientos de las mafias. Y en ese momento, pues claro, en ese momento la mafia, el que se oponía a ellos, los mataban. Es que eso, políticos, el Vaticano, los curas, todo el mundo estaba metido con la mafia. Pues no todo el mundo, pero algunos de las personas de distintos sectores estaban metidos con la mafia. Entonces, hablar sobre la mafia, eso era una pena de muerte. Entonces, inclusive, ¿no? En su libro, en algunos pasajes, uno de los dilemas grandes que había en ese momento era que ni siquiera la palabra mafia se podía decir,
Si alguien le decía, ellos son mafiosos, lo mataban. O la mafia, ¿no? No, la mafia no existe. Existe un agente delincuencial ahí, pero como en Colombia. En Colombia no, es que los grupos no existen. No, sí existen. La mafia existe. Entonces, ese fue un proceso largo de discusión que llevó Leo Luca y la sociedad de Palermo a enfrentar la mafia de Sicilia, ¿no? Que es la mafia más fuerte. Y inclusive la sanción de la gente, un poco para oponerse a la mafia, fue que algunas personas comenzaron a sacar sábanas o telas blancas por las ventanas de su casa y las dejaban ahí. Y eso quería decir es, no queremos la mafia, no necesitaban hablar. Pero la gente fue llenando el municipio donde estaba el alcalde Leo Luca, fue llenando las ventanas de sábanas blancas. Y ahí se comenzaron a dar cuenta que había mucha gente en contra de la mafia, que no quería la violencia de la mafia, que no quería la mafia. Y desde luego eso produjo un cambio cultural, pero también un cambio de normas. Murieron jueces importantes que combatieron a la mafia, los asesinaron, pero también hubo otros que lo enfrentaron y realmente hay resultados. En ese momento Italia tenía una tasa de homicidios de 17, 20 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa de Italia es de 0,5, ni siquiera un homicidio por cada 100.000 habitantes. Colombia llegó a tener una tasa y Bogotá llegó a tener una tasa de 80 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy la tasa de Bogotá es 13 homicidios por cada 100.000 habitantes y la de Colombia es 26. También ha caído la violencia. Pero entonces se enfocaron en esos tres sistemas regulatorios para hacer cambios culturales importantes, avanzar hacia la cultura de la legalidad, del respeto a las normas. Era la sanción social, que ya estaba expresada en las sábanas que la gente colgaba, en las protestas que la gente hacía, en el rechazo al asesinato a los jueces que los estaban juzgando, pero era también la sanción moral, y es que pues, la gente ya no quería meterse con la mafia. O sea, no, yo no quiero saber nada de ustedes, o sea, no, para mí eso no es un orgullo, no quiero. Y desde luego la sanción legal, y en el año 92, 93, ya los principales líderes de las mafias estaban siendo juzgadas en juicios muy, muy importantes en Italia en contra de la mafia italiana. Entonces, como dice ahí, para que camine la carreta tiene que haber dos ruedas, la cultura y la ley. No podemos basarnos solo en las sanciones, en la ley, porque no vamos a ir a ningún lado. Solo giraríamos sobre un mismo eje si tuviéramos una rueda. Entonces son las dos ruedas, la cultura y la ley. Antanas Mockus en 1995 de alguna manera recoge ese pensamiento también, inspirado en Habermas, desarrolla el tema de la cultura ciudadana y es precisamente el armonizar esos tres sistemas regulatorios, ley, moral y cultura, con muy buenos resultados durante sus dos gobiernos y puedo decir que también con Enrique Peñalosa se continuó mucho de lo que Mockus había desarrollado. Entonces, lo que se buscaba era aumentar el cumplimiento de las normas de convivencia, o sea, que la gente respete. Es que a veces uno hace las fiestas con todo el ruido y no deja dormir a la gente, y la gente debe dormir, la gente debe descansar, y yo debo respetar el descanso de mi vecino, y debo no botar papeles, y debo comportarme de manera adecuada donde vivo, con mis vecinos, en mi barrio, en donde estoy, o sea. Si llego al banco, pues hacer la fila. Así el cajero sea mi amigo, pues no, yo debo hacer la fila porque hay gente que lleva más tiempo ahí esperando a que los atiendan y yo debo ser atendido en el momento en que llegué. Pero quiero decir, en el turno en que me corresponde. No debo pasar por encima de la gente. Debo pagar los impuestos que hay que pagar porque a eso nos hemos comprometido, porque además de los impuestos es que sale la educación, la salud y todo lo demás. Y otro de los objetivos era aumentar la capacidad de los ciudadanos para que lleven a otros al cumplimiento de la norma, un poco la presión cultural, ¿no? O sea, y ahorita les explico un ejercicio que tenían Tanas, y aumentar digamos, el reconocimiento de la ley
por parte de los ciudadanos, que es la moral, eh, y es de manera voluntaria. Ustedes saben perfectamente que uno no roba. Ustedes, en su conciencia, si ustedes ven que alguien dejó un celular, eh, usted sabe que eso no es suyo. Usted sabe perfectamente, usted no necesita tener el policía ahí al lado para darse cuenta que ese celular no es suyo y que no tiene por qué apropiárselo. Más bien lo recoge y va y se lo entrega a la persona que lo ha dejado. Si es en la universidad, alguien dejó una tablet, dejó algo, hay que entregarlo a la universidad para que alguien seguramente cuando lo pregunte se lo vuelvan a entregar, porque eso no es de uno. Hay países en donde a la gente se le pierden los documentos con plata de la billetera y donde se le perdió, ahí está, nadie cogió eso, a nadie se le ocurre en Japón llevarse eso. Y hay culturas que tienen eso. Yo recuerdo en Grecia, en el año 2005 que fui a una conferencia, eh, ver en Atenas cómo la gente llegaba al metro en bicicleta, a la estación del metro en bicicleta y dejaba la bicicleta pegada a un árbol, ni siquiera con un candado, ¿no? Pegada al árbol. El casco se lo quitaba y lo dejaba colgado a una de las manijas de la bicicleta, no las amarraba. Y se iba al metro y seguramente regresaba 2, 4 horas después y ahí estaba la bicicleta y el casco. Eso es posible, eso existe. Eso sucede en muchos pueblos. La gente tiene la puerta abierta y nadie se entra a robarle lo poco o lo mucho que tiene. Porque la gente no, en su cabeza no está el tema de llevárselo de los demás. No está en su cabeza. Entonces, hay ahí tema moral importantísimo y uno no necesita, hemos dicho, a- muchos de nosotros no necesitamos policías para comportarnos adecuadamente. Este era el ejemplo que les quería mostrar, el cruce de la cebra. Pues en Colombia y en Bogotá, hoy otra vez la gente está invadiendo la cebra y le importa un carajo que los peatones pasen por cualquier lado y puedan accidentarse. Entonces, Mocu lo que hizo fue contratar unos mimos que representaban la moral. Pues el mimo, usted sabe, no habla, solamente hay expresión corporal. Entonces, con la expresión corporal, el mimo le indicaba al conductor del vehículo que invadía la cebra, como el caso de este bus, le indicaba con señales que había que retroceder. Y ahí era el mimo recurriendo a la conciencia del conductor, diciéndole, devuélvete, devuélvete. Y empujaba el carro hacia la mímica como si con su fuerza pudieran devolver al carro para que respetara la cebra. Y esa era la moral. Pero como el mimo era tan espectacular, la gente se aglomeraba al lado y lado a mirar qué hacía el mimo. Y claro, tan pronto veían que no le hacía caso al mimo el conductor que había invadido el paso peatonal, la gente le decía muchas cosas. Hubo personas que hasta vulgaridades le decían al conductor, y respete, desgraciado, y respete, dice cuándo, y cosas como esas que la gente demandaba su derecho, algunos de manera grosera, pero eso no se buscaba, pero de alguna manera era una defensa de su derecho a utilizar un bien como la cebra que le permite pasar con tranquilidad para que no sea atropellado. Eh, Inclusive recuerdo una señora con un paraguas dándole al capó del carro que estaba invadiendo la cebra. Pues no se buscaba eso, pero era como la expresión del grupo, de la cultura, de la gente presionando para que el conductor se devolviera. Si el mimo, que era la moral, no funcionaba, ni la presión social funcionaba, aparecía la gente de tránsito. Y ahí no negociaba el comparendo, nada, se le colocaba el comparendo, y la lleva. Usted cometió una infracción y no, es que no quería, no, señor, firme aquí y tiene que pagar un comparendo.
Entonces, las tres cosas, moral, el mimo, cultura, la presión social y la aplicación estricta de la ley por parte del policía de tránsito, dieron resultado y de veras que se lograron cosas importantes como esta. La reducción de muertos en accidentes de tránsito, pero no fue solamente por el cruce de la cebra, también fue acciones de la autoridad y lo vamos a ver. O sea, nosotros recibimos una ciudad con 1.354 muertos en accidentes de tránsito al año y la entregamos, que era una tasa de 24 muertos en accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, y la entregamos en 8. Ya no era 24, habíamos reducido eso en 75% en 9 años. Una cosa espectacular. Y eso fue importante, fue muy, muy importante, digamos, la caída de las muertes. Y la tasa hoy de Bogotá debe ser como 6, 7, 7 muertos por cada 100.000 habitantes. Pero no era solamente el mimo y el tema de la presión, sino también el respeto a las señales de tránsito y la sanción del irrespeto a las señales, el control de la velocidad. Hoy hay cámaras que si no es 50, pues simplemente el comparendo le llega a uno a la casa. Y ahí le dice, ahí en la calle está diciendo 50 kilómetros por hora. Si uno pasa 55, la cámara le toma el comparendo, le toma la foto y la foto se la envían luego a la casa con un comparendo que tiene que ir a pagar de 650.000, 700.000 pesos. Controla conductores embriagados. Eso era más efectivo. Entonces hacíamos controles con mocus en la calle. Y claro, cuando uno se colocaba ahí en la zona rosa, se colocaba en el Restrepo, se colocaba en galerías, inclusive en Venecia, sobre la 1 a 2 de la mañana, la gente comenzaba a salir completamente embriagada con el carro. Y ahí los deteníamos, le quitábamos el carro, deteníamos a la persona, llamábamos a un familiar para que lo fuera a recoger, pero el carro se le llevaba a patios y se le colocaban las multas. Y al otro día algunos de ellos tenían que ir a hacer un trabajo social, barrer la Plaza Bolívar, lavar los baños de la cárcel. Había sanciones y eso también mejoró el comportamiento, el mejoramiento de las vías y la iluminación. Y un concepto de todos somos peatones. Una minoría es conductor, pero lo que todos al final del día somos es que somos peatones y el respeto al peatón es fundamental y que reduce sobre todo las muertes en accidente de tránsito. Hoy la gran mayoría de muertos en accidente de tránsito son motociclistas y pasajeros de motociclistas. En su momento también instalamos con Mocus, después de la muerte de un periodista que fue Jaime Garzón, que lo mataron, sicarios de las autodefensas, de los paramilitares, lo mataron. Pusimos chaleco reflectivo con el número de la placa grande, tanto en el chaleco como en el casco. Eso luego los sinvergüenzas del Congreso eliminaron esa medida, pero esa medida también ayudó mucho a que se redujeran las muertes en accidentes de tránsito, porque el chaleco era reflectivo y por lo menos los podían ver en la noche. Ahora la gran mayoría de motociclistas utilizan prendas oscuras y desde luego en la noche no los ven y terminan atropellados o terminan estrellándose contra otro carro o otro carro llevándoselos por delante. Pero fueron muchas las acciones para que se redujeran las muertes en accidentes de tránsito con base en el tema de cultura ciudadana. El tema de violencia de género. El tema de la violencia intrafamiliar, la gente cree que ese es un problema al interior de las familias. Pues no es un problema al interior de la familia, es un problema de violencia donde el Estado debe intervenir, la violencia hacia las mujeres, la violencia hacia los niños. Y ahí hay que cambiar comportamientos de quien es violento, y desde luego de la mujer y las niñas y los niños que también aceptan la violencia como una forma de relación. Hay familias que se relacionan a punta de golpes y ese es un problema grave. Quizá el origen de nuestra violencia no es la pobreza. La pobreza no tiene nada que ver con la violencia y la delincuencia. Eh, Realmente la causa más grande de la violencia, la causa más grande es la violencia intrafamiliar, porque en los hogares donde se produce violencia, simplemente se está transmitiendo una cultura de la violencia, una forma de la violencia, una forma de relacionarse.
hombres y mujeres, niños, niñas, y mujeres que aceptan la violencia como una forma de convivir con alguien. Y eso no es normal. Es quizá por eso la mayor causa de nuestra violencia está ahí, por eso hay que cambiar comportamientos individuales. Ya no solamente hay que atender a la mujer maltratada, sino también hay que atender al maltratador. En los últimos años, Bogotá montó una línea que se llama la línea Calma, que es orientada a los hombres que quieren hablar sobre su violencia, o también hombres violentados, porque también hay hombres que sufren la violencia en los hogares. No son solamente mujeres, en menor proporción, desde luego, pero también hay ese tipo de casos. Y ahí están los temas de control legal, cultural y moral que hay que desarrollar en cada uno de los campos, cambiar comportamientos individuales, cambiar comportamientos grupales, o sea, una comunidad que rechaza la violencia intrafamiliar, una comunidad que se da cuenta que hay un vecino que siempre golpea a la esposa y le hace sentir esa comunidad que no es apreciado y que no lo estiman y no lo saludan y lo rechazan porque es un tipo violento, es una cultura que rechaza la violencia. Pero también hay que ir con la policía y con la comisaría de familia y sancionar al violador y sancionar al maltratador. Pero también ayudarle si quiere salir de esa condición de maltratador. En los últimos años, ahora que regresé como secretario de Seguridad, estábamos orientados en el feminicidio después de que ocurrían los hechos. Bogotá llega a tener algo más de 100 feminicidios al año, que es matar a la mujer por ser mujer. eh, y lo que nos dimos cuenta es que no era solamente 100, casi que nosotros estábamos reaccionando después de consumado el hecho, sino que habían grupos grandes, miles de mujeres que estaban en riesgo. Entonces, Medicina Legal tiene un listado grande, como de unas 1.400 mujeres en alto riesgo de feminicidio, por las lesiones que han tenido que evaluar con algunas mujeres que les llega muy, muy golpeadas a ser analizadas por medicina legal para cuando se inicia un proceso legal. Pasan a medicina legal a un examen forense y de acuerdo con las lesiones, medicina legal determina que esta mujer está en alto riesgo de feminicidio y hay que atenderla. Pero también con la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Salud, la Secretaría de Mujer comenzó a tener funcionarios públicos, especialmente mujeres, trabajando en las centrales de urgencias de los hospitales, porque ahí es donde llegan las mujeres golpeadas. Ay, que me caí en la casa. Sí, se cayó y le dieron un golpe en la cara y al final del día, con una buena entrevista, termina diciendo, sí, la verdad es que mi esposo me pegó, llegó, me maltrató y por eso estoy así. Entonces, esos son casos que se identifican y que hay que atender en esos tres campos, desde el punto de vista de moral, trabajar con el maltratador, pero también trabajar con la mujer para que no reconozca eso como normal, sino para que pueda rechazarlo, pero también trabajar con el maltratador para que cambie de comportamiento, trabajar con las comunidades para que rechacen ese tipo de comportamientos y desde luego aplicar la ley de manera estricta. También con cultura se trabajó todo tema de desarme ciudadano, con MOCUS. Se avanzó todo el tema de capacitación en mecanismos alternativos de conflictos, reconocer que hay formas de dialogar, que se pueden regularlos, se pueden resolver los conflictos de manera pacífica y dialogada. Y desde luego una regulación cultural hacia la solución pacífica de los conflictos. Capacitación de líderes. A veces ustedes han visto en nuestros territorios que la gente se agarra a pelear y lo que suele suceder con los vecinos que están al lado es que le hacen el círculo como una pelea de gallos. Hay comunidades en donde la gente se mete y no deja que se enfrenten. Los separa y busca que haya un diálogo y que por lo menos en ese momento no se enfrenten y que luego haya un diálogo. Por eso también se capacitaron muchos líderes en resolución de conflictos, pero también la sanción legal importante a los infractores. En Barranquilla, bueno, yo tengo digamos, monté la UPJ de Bogotá, también montamos la unidad de justicia en Barranquilla y si se iniciaba una riña,
y estos no accedían, sino querían enfrentarse, pues la policía los llevaba a la UPJ y ahí los teníamos 12 horas, 14 horas. Y al final les dictábamos una charla de cómo resolver conflictos. Le tenían que quedarse entre 30 y 40 minutos más en una charla, y eso, al final de la charla, la gente comprendía perfectamente lo que estábamos haciendo. Y alguna gente llegó a agradecer de que, hombre, gracias por haberme traído aquí, porque si no me trae aquí, o me mata o yo mato a ese señor. Pero, pero bueno, ya no pasó, y ahora sé que debo evitar ese tipo de cosas, y tratar de comportarme de mejor manera, porque de lo contrario puedo terminar lesionado o muerto en riñas. Y eso reduce la violencia, que en el caso de Bogotá también hubo reducción, bajo esos principios de que la vida es sagrada, ¿no? Comenzando porque la vida es el elemento más importante, es el derecho fundamental más importante. Derecho sin el cual ya uno no disfruta más derechos. Después de que a uno lo matan, pues, derecho a la salud, a la educación, a la recreación, a la cultura, a los bienes, pues eso pasa a segundo plano. Uno va completamente en peloto al sarcófago, a, a ser enterrado. No se lleva nada. Entonces, la vida es el derecho fundamental sin el cual no es posible disfrutar los otros derechos. Y es precisamente por eso, y la intención de Mocus fue siempre esa, y todas sus acciones están referidas a la integridad y vida y bienes de las personas, sobre todo la vida e integridad. La gestión transparente, ¿no? De la manera como nos relacionamos con lo público. O sea, el tema de la corrupción. Una frase bonita de Mocus que me gustaba mucho con las relaciones con los políticos es: no me pidas en privado lo que no puedes pedirme en público. Eh, y eso es lo que sucede. Yo fui subsecretario y fui secretario, y a mí los concejales me pedían una reunión y yo nunca los atendía solo. Siempre había una, dos, tres personas conmigo atendiendo al concejal que pedía la cita, y ellos llegaban y me decían: oye, pero ¿por qué no podemos hablar solos? Le decía: no, pues no, porque es que aquí, digamos, hay gente que me lleva la agenda, y si llegamos a algún compromiso, pues yo quiero que se cumpla. Entonces, por eso tengo otras personas aquí conmigo. Y claro, algunos seguramente iban a proponer cosas que no eran debidas, y pues se cohibían y no proponían nada, porque no podían delante de todo el mundo decir: no, es que mire, quiero que le dé el contrato a fulano de tal, que usted adjudique el contrato a este, o mire, pues yo le conseguí el contratista, pues mire a ver qué más puede hacer, o contráteme esta persona ya, o no, pues no, tampoco. Entonces, con Mocus aprendimos muchas cosas, inclusive en términos de esas navidades. A los servidores públicos suelen llevarle regalos a finales del año, ¿no? Y es una forma de soborno. Al final esos regalos son un soborno, que el whisky, que la ancheta, que todas esas cosas que le dan a los servidores públicos, al final es un soborno. Entonces, Mocus envió una circular a todo el mundo, a los gerentes, a los secretarios, a los directivos, hasta el celador, a todos los servidores públicos, a todos los que estaban trabajando en el distrito. Entonces, claro, cuando llegaba un regalo, el propio celador de la entrada decía: no, aquí no se reciben regalos. No, no, que es para el secretario. No, 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 aquí no se reciben regalos. Y ya el propio celador sacaba de taquito, como decimos en Colombia, al corrupto, o al que quería sobornar, o al que quería llevar, el que quería congraciarse con un regalo. Parte de eso, digamos, lo que uno encuentra, digamos, en la gestión de cultura ciudadana y cultura de la legalidad, sobre todo la cultura de la legalidad, tiene que ver con eso. O sea, cómo atacamos la corrupción, cómo podemos hacer una gestión más transparente que permita que los recursos públicos se saquen de la mejor manera. Entonces, también se utilizó ahí el tema de cultura ciudadana en esos tres campos, ¿no? Ley, moral y cultura. O sea, cómo logramos que los servidores públicos no se sientan bien recibiendo plata, ¿no? ¿Cómo logramos que el servidor público, aún solo, cuando le van a ofrecer algo, diga: no, 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 no me ofrezca nada, yo no quiero nada, no, nada, olvídese, no voy a hacer eso?
Eso es posible. Y de veras que en el sector público hay gente muy buena. Hay gente que vive de su salario únicamente. Hay corruptos, sí, yo no puedo negar que hay corruptos, pero los avances que se dieron con Mocus, los avances que se dieron con algunos alcaldes fue muy importantes para que este tipo de cosas bajara. Pero no fue solamente el tema del sector público, digamos, en temas de corrupción y en temas de transparencia y rendición de cuentas, sino que también logramos reducir el número de quemados con pólvora, porque pues aquí nosotros nos acostumbramos que todos lo celebramos con pólvora, aguardiente y tal. Fíjense que las bebidas alcohólicas están en todo. Nace el niño y tenga un traguito porque nace el niño, se muere el niño y también traguito, se muere el viejo y tan trago. En las alegrías y en las tristezas está el trago. eh, y hay que saberlo manejar, pero también está la pólvora en Navidad, decimos, hombre, pero la Navidad estuvo como aburrida porque no hubo pólvora. No, 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 hay muchos quemados y de lo que se trata es de eso. También con cultura ciudadana hubo un ahorro de agua importante. No es la primera vez que estamos como hoy ahorrando agua y a portas de tener un racionamientos, inclusive cortes de energía. Con Moco los tuvimos y el tipo no limitó el uso del agua, le enseñó a la gente a ahorrar agua. Claro, yo no me imagino a Gustavo Petro bañándose en directo para un noticiero. Moco sí lo hacía y le decía cómo ahorrar agua en la ducha y cómo ahorrar agua bañándose la boca y cómo ahorrar agua bañándose las manos y cómo ahorrar agua en la casa. Y se metió en la idea de no solamente, pero era en el tema de ahorro de agua deben estar los tres sistemas regulatorios. Unas campañas y unas acciones que busquen llegar a la conciencia de los ciudadanos a la hora de consumir el agua, que la ahorre, ¿sí? Eso se llama moral. Pero también unos vecinos que están pendientes de que sus vecinos no laven el carro, hermano. Y si lava el carro, llama a la policía y le dice, mire, señor, está botando agua ahí. O gente que lava los andenes y lava la casa y le echa agua a los antejardines y cosas de esas. Pues alguien tiene que decirlo, eso, hombre, estamos todos a puertas de quedarnos sin agua y usted gastándola de esa manera, no. Y pues va y le dicen, y la gente va y le dice, señor, vea, vecino, no haga eso, pero si no pone cuidado, pues llamamos a la policía y aparece la ley. La cultura juega un papel, la moral juega un papel, pero también el uso, digamos, la aplicación estricta de la ley. Y por eso estoy de acuerdo con el alcalde Galán, que el que gaste más agua durante este periodo se le va a cobrar una multa por metro cúbico y va a tener que pagar un recibo más alto. Y ojalá fuera una sanción más alta por eso, porque es que nos estamos quedando sin agua. Pero también el tema de la cultura tributaria. Con Mocus la gente pagó más impuestos, pero, no, pero era porque veían en él una persona honrada y veían una gestión ahí, y de veras, la gente en Bogotá tiene una cultura tributaria bastante buena. Y también se trabajó el tema de cultura ciudadana en temas de cultura tributaria. Inclusive alguna vez Mocus puso que pague el 110%. ¿Qué quiere decir eso? Pues a uno le decían, por ejemplo, ahora me llegó el impuesto del carro. eh, y, 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 y pues uno paga el 100% por lo que corresponde, pero si quería, pagaba 10% más. Y sorpresa, 68.000 personas pagaron 110%, 10% más del impuesto. No pagaron el 100%, pagaron 110%. Y eso es cultura tributaria, es no robarse el recurso que corresponde en términos de los impuestos. Eso hay que pagarlo, porque de ahí sale la educación, de ahí sale la energía, de ahí sale todo lo que el Estado da. Igual, cómo resolvemos conflictos en las escuelas y cómo logramos reducir la violencia también en las cárceles a través de resolución de conflictos y el tema de la cultura ciudadana que se desarrolló. En temas de quemados, fíjense que cuando comenzamos al control de la pólvora y todo el cambio de comportamiento, Bogotá tenía más de 200 personas quemadas, sobre todo en las Navidades, y alcanzamos a bajar a 40 finalizando el 99. Y uno dice, ay, pero es que son poquitos porque eran 204 y menos 40, eso no son sino 164 personas menos quemadas.
Pero ¿qué tal donde fuera el hijo de uno? ¿Qué tal donde fuera el papá de uno que se quede sin dedos o, quitándole una mano o ciego? Entonces, ahí cambia o seguramente muerto, porque también con pólvora hay muchos muertos. Es que uno a veces piensa todo este tipo de cosas como en los demás, como que a uno no le sucede nada, entonces a uno no le importa, ¿no? Pero cuando le sucede a uno, la cosa es tremendamente dolorosa. Igual sucede con la violencia. Como que los muertos, yo recuerdo que cuando teníamos el horario zanahorio, la gente de los establecimientos nocturnos me decían, ay, pero a ver, en la última semana, con la restricción del horario nocturno, de discotecas y demás, apenas ahorraron 6 personas muertas, menos. Yo le decía, pero porque ahí no está su mamá, o ahí no está su papá, o ahí no está su hijo. Si dentro de esas 6 personas muertas estuviera ahorradas, o que se hubieran cometido, o que hubiera sido muertos, estuviera el hijo de uno, la mamá de uno, el papá de uno, la cosa sería distinta. O la novia de uno, la cosa sería distinta, o el novio, si uno tiene amor. Eso es distinto. Entonces es la manera como nos comportamos, la manera como asumimos nuestro comportamiento individual, nuestro comportamiento colectivo y la manera como respetamos las normas. Y eso era lo que les quería mostrar en términos de cultura ciudadana. Digamos, resumiendo, en los 3 sistemas regulatorios hay que trabajar. Esto es de zanahoria y garrote. Por las buenas, compórtese bien. Por las buenas, hay una presión social. Si no, tocó yo sanción. Tenga su comparendo, me lo llevo preso o cualquier cosa. Yo les cuento una anécdota de la cual, pues, digamos, no me siento orgulloso, pero me mostró la manera como los países se comportan. En el año 1993 me fui a estudiar a la CEPAL en Chile. mm, y nos encontramos con los brasileros, hermano. Nos parecemos porque nos gusta rumbear, nos gusta gozar, nos gusta... Muy alegres, muy alegres. Colombianos y brasileros éramos la fiesta comparado con gente de otros países que venía y nos encontramos con los brasileros. ¿Qué hicimos el primer fin de semana en el sitio donde vivíamos brasileros? Y era un sitio grande donde vivíamos. Pues organizar una fiesta, una fiesta. Entonces, no, que el trago, que la música, que el trago, que la música, que el pisco, que venga a ver, que el vino, que tal. Bueno, listo, organizamos la fiesta. En Chile, sobre las 11:30 de la noche, de pronto es que tocaron la puerta. Estábamos, era como una gran casa en donde estábamos viviendo todos, pues ahí estábamos hospedados. Y eso tenía una piscina. Entonces estábamos en la fiesta y tal. Entonces tocaron la puerta y cuando abrimos, carabineros de Chile, unos policías, carabineros de Chile. Señores, hasta las 12 de la noche pueden seguir haciendo ese ruido. No, sí, 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 señor, claro, claro que sí, claro. Tan pronto vimos al policía de carabineros de Chile, no, sí, sí, claro, no hay problema, no hay problema. Eh, vamos hasta las 12, está bien. Le bajamos a la música y luego miramos que si hubieran ido los carabineros se fueron. Y nosotros dijimos, bueno, ya se fueron, entonces súbale a la música y seguimos bailando. Y huepa, hey. A las 12:10 volvieron a tocar la puerta. Y tan pronto abrimos la puerta, o abrieron, porque yo estaba al fondo, tan pronto abrieron la puerta, entraron como 5 carabineros y se llevaron a 8 personas. 24 horas detenidos y una multa, ya no recuerdo de cuántos dólares tocó pagar cada uno de ellos para poder salir. Y quedan con la condición de que van a estudiar luego la posibilidad de dejarlos ingresar nuevamente a Chile. Eh, y eso es la aplicación de la ley. Los carabineros no estaban usurpando nada. Hay unas reglas que hay que respetar. La fiesta es hasta las 12 y era hasta las 12 que hay que hacer ruido. De ahí para allá hay que respetar el sueño de los demás.
Entonces, los carabineros aplicaban la ley como corresponde. Ellos vinieron a influir nuestra conciencia y decir hasta las 12. Y seguramente algunos vecinos llamaron, porque claro, ya se acercaba a las 12 a decir, mire, hay una fiesta aquí al lado que no nos deja dormir. Entonces era la presión cultural. Quisieron influir sobre la moral, no lo lograron, nosotros nos comportamos mal. La cultura presionó porque llamó nuevamente a Carabineros a decir, esa gente no le baja el volumen. Y Carabineros entró y aplicó la ley. Se llevó 8 personas detenidas, 5 hombres, 3 mujeres, 24 horas, y pago de multas y sanciones. Entonces, las culturas hay que respetarlas y de veras debemos comportarnos de manera adecuada, y respetar la ley, respetar la norma, respetar las autoridades y desde luego cumplir con nuestros deberes y disfrutar nuestros derechos. ¿Tenemos derechos? Claro que tenemos derechos, muchos derechos, pero también tenemos deberes. Todo derecho tiene un deber, tiene una contrapartida. Entonces, eso era lo que les quería presentar, Roberto, y cada uno de los asistentes que están ahí. De verdad, gracias por esa invitación, Roberto. Bien, doctor Hugo, pues muchísimas gracias por la exposición. Vamos a abrir un pequeño segmento de preguntas con los estudiantes, pero antes quisiera que usted nos contara un poquito más sobre el tema del ahorro de agua. Es que yo recuerdo mucho que Antanas Mocus, en un salón muy similar a este que hay en la alcaldía, en el último piso de la alcaldía, convocó a una rueda de prensa porque el túnel que comunica San Rafael, que es, digamos, el tanque donde llega el agua que viene de Chingaza y que queda aquí en Usaquén, ese tanque que hay ahí tiene una capacidad muy, muy pequeña de agua. El agua baja a través del túnel, baja a través de un túnel y ese túnel se derrumbó. Entonces nos quedamos en Bogotá solamente con el agua de San Rafael y eso significaba que el racionamiento tenía que ser de inmediato. Y lo que hizo Antanas Mocus en aquella época fue contarnos qué era un metro cúbico de agua y nos Sí, lo contó en el tercer piso de la alcaldía, colocó el metro cúbico de agua físico en tanques y nos dijo esto es un metro cúbico de agua. Y en los hogares se gastan 21 metros cúbicos de agua al mes. Y uno decía, esto es imposible, o sea, un metro cúbico de agua obviamente es uno por uno por uno, pero ya viéndolo uno, allí puesto, toma conciencia de lo que es un metro cúbico de agua. Y empezó el ahorro más grande de agua en Bogotá, tanto que Chingaza en esa época se estaba quedando pequeña para el consumo de los bogotanos y se había pensado en hacer un proyecto que se llamaba Chingaza 2, que era incluso aumentar la cantidad de reserva de agua que tenía Bogotá. Pero logramos pasar el derrumbe del túnel de Chingaza con solo el agua que había en San Rafael y el ahorro de agua de los bogotanos y con unas lluvias que obviamente ayudaron a paliar la situación, se recuperó el túnel, pero a la vez el ahorro de agua quedó marcado en tanto sí. tiempo que el proyecto de Chingaza 2 no se pudo hacer. Dígame, doctor Hugo, ¿estoy en lo cierto o no? No, completamente. Da gusto oírlo porque así fue. Pero él era un pedagogo todo el tiempo, todo el tiempo. Como digo, ¿no? Para él era normal que unos periodistas de pronto fueran a su casa y lo vieran cómo se bañaba cómo se bañaba parado en un platón. Seguramente algunos muchachos no saben qué es un platón, pero es como meterse entre un balde grande, y se baña y pues ahí queda un agua que luego la utiliza ¿para la qué? Para bajar la cisterna. Y era un ahorro, o sea, tú te bañas a totumas, a totumas, o sea, como a un recipiente pequeño, te vas echando el agua, pero además el agua no la deja caer completamente al sifón, sino que cae dentro del balde y esa agua es la que luego utiliza para echarla a la taza cuando orinas o haces tus necesidades. Y eso él lo mostraba de manera práctica. Inclusive recuerdo que alguna vez fue a meter a Chingaza a decir, mire, ya antes el agua estaba aquí y pues yo puedo entrar hasta la represa
y se está secando, y usted vea dónde vamos, y ahora me meto y antes había mucha más agua, y si no hacemos nada no vamos a llegar. Y eso se pegó una quemada en ese día porque estuvo todo el día enseñándole a la gente cómo había bajado el nivel de los embalses. eh, pero él era así, o sea, y cómo afeitarse con poquita agua, y es un poco recurrir a lo que hacían los viejos, y era que ahora la gente abre la llave y deja esa llave abierta y se sigue afeitando y se sigue, y el agua se riega. eh, o uno se mete a la ducha y se olvida de que hay problema. Hoy tenemos un problema gravísimo que con mi esposa, digamos, mi esposa está metida como en las juntas, en las comités de administradores donde vivimos y donde tenemos propiedad, y ella ha venido desde el primer momento a decir, mire, si dicen que son 24 horas de restricción donde no hay agua, pues 24 horas no vamos a tener agua. ¿Qué está sucediendo con los conjuntos donde vivimos que tienen tanque de agua de reserva? Pues que el distrito le quita el agua a Chapinero, nosotros vivimos en Chapinero, pero también lo hacen en Suba, lo hacen en Usaquén, lo hacen en otros lados, y hay gente que vive en edificios que tienen tanque de agua. Entonces el distrito le quita el agua, no llega agua directamente a los apartamentos, el edificio abre el tanque que tiene de reserva y se gasta el día el tanque, o sea, siempre va a tener agua. Entonces, está engañando, está haciendo las cosas mal, no somos ciudadanos solidarios, no somos ciudadanos comprometidos. Entonces, mi esposa hizo eso y le pidió al administrador, y ya el administrador pasó una comunicación que en los días de racionamiento que vamos a tener, se cierra la llave y no tenemos agua realmente, ni el tanque de reserva, ni el distrito. O sea, tenemos que cumplirle a Bogotá, porque es cumplirlos a todos, porque al final todos somos los que vamos a sufrir si no hay agua. Y si vamos a tener racionamiento pues, de energía, pues a todos nos van a quitar la energía. Entonces tenemos que todos poner de nuestra parte. Y claro, el señor esta mañana envió el comunicado de que mañana jueves nos toca aquí en Chapinero, en el conjunto donde vivimos no va a haber agua. Entonces la gente brava va y le dice, pero ¿cómo así si tenemos un tanque? Eso se llama hacer trampa. Hacemos trampas. Y no tenemos por qué hacer trampas, Ala. Si no, no, es que vivir en comunidad supone unos compromisos. Si este barco se hunde, nos hundimos todos. Esto no es que unos van a salvarse, no. Si estos, así es el planeta, nos hundimos todos. Nos estamos hundiendo todos. Con unos que no cumplen lo que se dice, no se comportan bien, hacen lo que se les da la gana, pues nos estamos hundiendo todos. Y de eso no se trata. De lo que se trataría es que como cultura, como sociedad, logremos sobrevivir de la mejor manera. Y eso supone un esfuerzo conjunto y compromisos claros. Y yo creo que hoy estamos en una situación en donde el alcalde de Bogotá, yo acabo de escribir una columna sobre eso, y la verdad es que tanto el presidente como el alcalde decidieron que nos quitan el agua. Antanas no tomó la decisión de quitar el agua. Antanas nos educó, nos formó y nos dijo cómo ahorrar, y todos comenzamos a ahorrar. Y como dijo Roberto, no solamente ahorramos y logramos pasar ese problema que había, nunca nos quitaron el agua, tuvimos poquita agua porque la ahorrábamos, sino que además, después de que tuvimos ese drama, no necesitamos construir otra represa porque era tal la cantidad de ahorro que teníamos suficiente agua. Y esos son cambios de comportamiento, cambios de comportamiento. O sea, ¿cómo logramos sobrevivir en una hambruna? Y nos va a tocar en el futuro. Además, vea, el tema del agua va a ser la guerra del futuro. Ya es la guerra del futuro, ya es la guerra. O sea, ya no nos vamos a matar por petróleo, o por esmeraldas, o por oro. No nos vamos a matar por eso, nos vamos a matar por agua. Ya hay ciudades en el mundo que no tienen una gota de agua. Y nosotros vamos para allá, vamos para allá. Y nos vamos a quedar sin agua. Y no va a ser un día, 24 horas, no va a ser un día, 24 horas, va a ser todos los días. Y vamos a pelear por el agua y vamos a hacernos matar por conseguir un litro de agua. No un metro cúbico, no, un metro cúbico, no, un litro de agua. Entonces, o tomamos conciencia
y tomamos decisiones y sabemos comportarnos, o no vamos a sobrevivir. Ay, eso de pronto eso es Señor, para bueno, otras generaciones, pero piensen en sus hijos, piensen en sus sobrinos, piensen en los niños de sus familias que van a tener que sufrir mucho más hacia adelante. Ya estamos sufriendo un poquito con el cambio climático, vamos a sufrir mucho más. Y bueno, así es. es el comportamiento. Listo, Doc. Vamos a continuar aquí con preguntas de los estudiantes. Les voy a pedir el favor de que estudiante que haga la pregunta, su nombre, el módulo y bueno, entonces empezamos por acá. Las damas primero. Buenas noches, señor Hugo. Mi nombre es Angie Díaz, soy de estudiante de comunicación social, séptimo semestre. Mi pregunta es, ¿cómo construyes esos mensajes para llegar a la ciudadanía? ¿Cuál es el paso a paso que debemos seguir nosotros para poder llegar súper claros y que en serio la ciudadanía acepte y incorpore esta cultura en el día a día? Mire, ustedes son comunicadores y la manera es, ¿cómo le transmitimos? Mejor dicho, un poco lo que Roberto decía, que Antanas le mostró a la gente que era un metro cúbico y la gente comprendió cuánta agua estaba gastando. No necesitó muchas palabras, lo que necesitó fue unos tanques llenos de agua y decirle, mire, todos estos tanques es un metro cúbico, eso usted se gasta durante un día. Gástese, no se gaste 10, gástese 5, ahorre. Y fíjese que hay más que palabras, fueron imágenes, ¿sí? Entonces, una imagen de un embalse seco dice más que 1000 palabras. Una imagen de unos prados secos, de unas vacas y de unos animales sin agua, dice más que 1000 palabras. Para allá vamos. La idea Así es, es, bueno, tenemos inclusive una entonces más imagen de preguntas aquí de los una persona estudiantes. que esté Señor, lavando un carro. Mm. Sigue, sigue. ¿qué pasó? Ok, aquí están ya los estudiantes. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Juan Sebastián. Muchísimas gracias por traernos este tema de cultura ciudadana, porque pues, la verdad es un tema que pues, muchas de las personas que están acá hoy en el auditorio pues, no conocieron la gestión de Antanas y pues su merced haber hecho parte de todo el tema, de ese proceso pedagógico. Y nosotros como comunicadores, digamos, empaparnos un poco más de la actualidad pues, de la ciudad, del distrito, del país empoderarnos un poco y transmitir ese mensaje asertivo, ese tema pedagógico que pues la verdad nosotros desconocemos. Y de hecho las leyes que él pues propuso e impuso, a hoy día todavía tenemos muchísimas de ellas. Acá el punto de la dirección es cómo o qué consejos se puede dar a esos dirigentes que hoy en día pues socavan también muchas cosas de los recursos y no hay una gestión óptima de, de transmitir esa información a la ciudadanía. Pues la Pues, verdad es que, ya, bueno, la verdad es que, digamos, yo sé que en muchos lugares hay gente muy buena que logra un poco transmitir cosas, pero hoy las redes nos están transmitiendo tanta mentira, tanta cosa, tanto mensaje que no es real, que ya uno no sabe qué hacer, digamos, y cómo comportarse. La idea es que a veces uno en medio de ese afán por figurar comienza a transmitir cosas que ni siquiera verifica si son ciertas o no son ciertas. Y eso es lo primero, o sea, y cómo transmitirle a los líderes que hagan eso, ¿no? Yo creo que hay que saber elegir, o sea, hay líderes buenos, hay gente buena. Yo voy a atreverme a decir cosas que seguramente algunos de ustedes no estarán de acuerdo conmigo, pero he trabajado con Antanas, trabajé con Enrique Peñalosa también, un buen líder, hizo buenas cosas, hizo transformaciones grandes en Bogotá y sabe gerenciar, pero también trabajé con Sergio Fajardo. No ha sido un buen político, pero ha sido un buen gobernante, honesto, transparente, y ha hecho un trabajo interesante.
Y yo creo que lo que debemos hacer, más que darle recomendaciones a los líderes, es elegir bien. A nosotros nos corresponde elegir bien. Eh, darse la tarea como a saber quién realmente puede hacer las cosas bien. Mucha gente pues tiene todavía mucha confianza en el presidente Gustavo Petro. Yo la perdí hace mucho tiempo, la verdad. Pero respeto a la gente que tiene confianza en él, pero creo que ahí muchas de sus propuestas son buenas, pero son propuestas, son ideas, pero no son proyectos. Y es muy difícil gobernar solamente con ideas, hay que tener proyectos. La única manera que uno puede contratar es con un proyecto bien elaborado, no con una idea. Y el Estado se maneja, digamos, a punto de proyectos, programas, y hay que saberlos hacer y ejecutar. Regresando un poquito a la comunicación, tal vez ustedes están viendo en la pantalla algo que amplía, que es una estrella. Sí, señor. Bueno, esto es una forma de comunicación. Donde estaban estas estrellas en la calle, hubo un muerto. Entonces, ¿qué hace uno como conductor o como peatón cuando ve eso? Tener más cuidado. Fíjese que no se necesitó ni una cartilla, ni un texto grande, ni una propaganda en televisión. No, en la calle, tú pintas esto en la calle y la gente dice, uy, ¿qué es eso? Y alguien le dice, ya luego le preguntan al alcalde y le preguntan, es que en cada estrella que usted ve en la calle hubo un muerto. Entonces, cuando uno sale a caminar y ve esto, dice, uy, aquí hay que tener cuidado, entonces tengo que mirar a ver si viene un carro, porque aquí murió, mire, una o dos personas, y esto está grave. Hay que tener cuidado. Igual como conductor, uy, yo le bajo la velocidad porque aquí la gente como que se atraviesa de manera imprudente. Entonces, fíjese que los mensajes cuentan. Los mensajes, la simbología cuenta, y eso era lo que jugaba mucho Mocus en el tema de comportamiento. Entonces, que quise poco volver a traer esto que estaba en la presentación porque fue uno de los elementos gráficos para decir si estábamos o no de acuerdo. Igual están las tarjetas. El índice hacia abajo, rechazo de un comportamiento. El índice hacia arriba, la aceptación y la felicitación sobre un buen comportamiento. No necesita uno palabras. La cara lo dice todo. Mira, les cuento cosas con mis hijos. Basta con que uno diga, ay, hermano, qué desilusión. Para un mal comportamiento del hijo, que uno diga, uy, no, qué desilusión. Y mover la cara, la cabeza como uno si estuviera diciendo uno si no y poner una cara de tristeza. Eso es más duro con un hijo que él sienta que lo ha desilusionado a uno que pegarle un puño, pegarle con una cachetada, golpearlo. Eso es más duro, solamente el gesto de desilusión. Y no esperaba eso. De ti no esperaba eso, la verdad. No esperaba eso. Y ya, se retira uno. Eso es mucho más fuerte que otra cosa. Entonces, las comunicaciones son formas sencillas con las cuales uno puede aprobar o desaprobar y permite que las demás gente se comporte de manera más adecuada o menos adecuada, o rechazarle el comportamiento menos adecuado. Eh, igual sucede con nuestros políticos. O sea, el día que, que la gente no le va a una reunión, que esperaba más alcaldes de los que esperaba y no le llegaron, algo le debe decir a uno eso, algo. No necesariamente una carta donde la gente dijo que no iba a ir y que rechazaba. No, la sola no presencia dice mucho más que mil palabras. Entonces, igual sucede con ellos, porque al final viven también del voto, viven de la presencia, viven del aplauso, de los auditorios llenos. Y cuando el auditorio no se llena, por algo será, por algo será. O sea, son formas de lenguaje distinto. Entonces, a nuestros líderes podemos apoyarlos o quitarles el apoyo. Y esa es una forma de decirle los queremos o no los queremos.
¿Los aceptamos o no los aceptamos? Eh, y es la forma que también que ellos podrían cambiar de comportamiento. O sea, ¿qué hice para que la gente no me esté siguiendo como antes me seguía? ¿Qué estoy haciendo? Pero hay que poder reflexionar sobre eso. Entonces, igual. Eso es, Roberto. Bien, una pregunta más, doctor Hugo. Una pregunta más. Tenemos aquí otro compañero. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carlos Macías, estudiante de Comunicación Social de séptimo semestre. Y pues creo que con la situación de racionamiento de aguas se presentó hace poco, pues se estamos viendo la realidad y se Se está evidenció oyendo entrecortado. Discúlpeme, se está oyendo entrecortado. No sé si es que está muy lejos del micrófono o algo. No, estamos aquí, que se está oyendo entrecortado. ¿Ya me escucha mejor? Sí, sí, ahí, ahí. Bueno, bueno, otra Ok, vez, discúlpeme. la otra vez. Te quería preguntar que ahorita con la situación que está viendo con racionamiento de agua, en las entrevistas que realizó el alcalde Carlos Fernández Galán, pues se pudieron iniciar unos comentarios de manera pues, de jocosidad que realizó, como las clases de pues, bañarse en pares para dar agua, o el de si no va a salir, pues no se bañe. ¿Tú sientes que esos mensajes se tomaron de una mala manera? O sea, se descifró un mensaje equivocado porque la gente lo empezó a tomar más como de risa, un comentario irónico, a un mensaje de verdadera concientización. Y si es así, ¿cómo se hubiera podido mejorar la emisión del mensaje? Por eso, pero ¿cuál fue el mensaje? ¿Cuál fue el mensaje que se tomó como equivocado, Roberto? ¿Cuál fue? que el alcalde decía de manera jocosa que se bañen en pareja Si no va a salir, no se va. o si no va a salir de la casa no se bañe, que esos mensajes de pronto se malinterpretaron. No, puede ser un mensaje. A ver, yo mañana tenemos aquí la restricción. eh, digamos, puedo de pronto bañarme esta noche y mañana no lo hago. Mañana no me afeito y eso no pasa nada. Y un poquito de agua que voy a reservar para bañarme la boca y echarme agua en el pelo. No estoy tan sucio, no tengo problema. Igual sucede o sea, yo creo que en ese segundo sentido sí, sí, o sea, si no va a salir y pues no va a sudar y no va a estar incómodo, pues si no le molesta, no se bañe, ¿sí? Lo hace mañana, que ya cuando va a salir a encontrarse con otras personas. Y hay un ahorro pequeño, pero un ahorro importante. Eh, bañarse en pareja, yo creo que eso gasta un poquito más agua a uno, hombre. que- a no ser que estén bravos. Entonces, ahí se bañan muy rápidamente. Pero si no están bravos, si están enamorados, eso se va a convertir en mayor gasto de agua. Yo creo que ese mensaje no es tan bueno, realmente. Ese mensaje en particular no es tan bueno. Pero no bañarse un día no mata a nadie y puede ahorrar un poquito de agua. Igual sucede con la ropa, o sea, cuando uno tiene blue jeans, no todos los días se pone el blue jean, uno puede durar un blue jean colocándose 5 o 6 veces, si no se ha ensuciado, el blue jean está perfecto, no hay ningún problema y eso se ahorra un poquito de agua. Si no ha sudado y la camisa tampoco está manchada en el cuello, pues la puede guardar y se la pone en otra oportunidad. Alguien dirá, uy, pero si ya está sudado y está oliendo, pues sí, hay que echarlo a lavar y hay que bañarse. Pero si no, ese ahorro ayuda. O sea, el tema de no lavar el carro, pues no se va a acabar. Si vamos a durar con el carro lleno de polvo o con algo de barro, pues el carro sigue funcionando, no hay ningún problema y la gente comprenderá que no está lavando el carro porque no se puede lavar el carro. ¿Cierto? Y eso no va a pasar nada, ahí no pasa nada. No regar el jardín, eh, ahorrar al máximo en términos de lavado de loza. Inclusive Mocus recomendaba que si orina, pues no baje la cisterna. Eh, téngala ahí y seguramente lo va a volver a orinar y orine 2, 3 veces y luego sí baja la cisterna. Pero si cada vez que va a orinar, que son 4 veces, baja la cisterna, pues descarga unos cuantos litros de agua de más.
Es que estamos en una situación en donde va a llegar el día en donde no tengamos ni siquiera la posibilidad de bajar la cisterna. O sea, ese es el riesgo, ese es el riesgo y hay comportamientos que debemos desarrollar. Y creo que ha faltado pedagogía y ya llegó al extremo del que van a aumentar metro cúbico y la sanción es económica. Mocus se esmeró mucho más en mostrarnos alternativas de comportamiento y no nos sancionó económicamente, no nos sancionó, nos enseñó a ahorrar y ahorramos más de la cuenta. Y creo que eso la gente no lo ha sabido utilizar, pero yo no veo ni en el alcalde Galán ni en el presidente haciendo lo que hacía Mocus. Mocus lo que pasa es que era un pedagogo histriónico de alguna manera y sabía qué comportamientos había que cambiar. Y además era un comunicador increíble. Para finalizar, Correcto. quiero contarles un hecho increíble sobre el tema del desarme, que a mí me encantó. Yo era secretario de seguridad, pues era el que manejaba el tema de seguridad en Bogotá, y nosotros estábamos pidiendo restricción al porte de armas. Era la época del presidente Samper, y ni el presidente Samper ni el ministro que era el ministro Botero, ni el general Landazábal nos autorizaban restricción al porte de armas para los ciudadanos. O sea, queríamos que los ciudadanos no portaran armas. Entonces, pero para eso necesitábamos autorización del presidente o del ministro o del general, pero ninguno de los tres nos querían prestar, nos dijeron que no, que eso no, que la gente de bien debería estar armada frente a los delincuentes. Eso no sirve para nada, pero la gente cree que una persona armada se puede defender y eso no es cierto. Entonces nosotros insistíamos en eso y un día me pidió Mocus que citáramos una rueda de prensa. Nos sentamos en la rueda de prensa, él se sentó al lado mío y él lo primero que dijo, eran como las 10:30 de la mañana, lo primero que dijo que estaban todos los medios, RCN, seguramente ahí estaba Roberto también, porque él cubría la alcaldía. Eh, lo primero que dijo Mocus es, vea, no solamente yo quiero desarmar a los ciudadanos, sino que voy a desarmar a la policía. Pucha, entonces la gente, pero ¿cómo hacía alcalde? Y él dijo eso, se paró y se entró al despacho y me dejó ahí sentado y yo no había hablado con él de eso y yo decía, pero ¿cómo es que, qué locura es esta? ¿Por qué este tipo dijo esto? ¿Por qué el alcalde dijo esto? No, esto es una locura, ¿cómo así que desarmar a la policía? No, 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 eso no se puede. Pero entonces yo no dije nada, pero los periodistas me preguntaban, bueno, y doctor Acero, ¿usted qué piensa de lo que acaba de decir el alcalde? No, 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 permítame, yo voy a averiguar porque pues, voy a mirar a ver porque tengo que hablar con el alcalde. Y me entré y no volví a salir. Total, eso fue noticia nacional. En ese momento, la noticia era a nivel nacional. El alcalde de Bogotá propone desarmar a la policía. Imagínense eso, era una noticia nacional, eso salió en todos los medios, llegó a todos los lados. Y claro, eso llegó a oídos del presidente, llegó a oídos del ministro y a oídos del general. Y entrevistaron al presidente, entrevistaron a los tres. Y los tres, sobre todo el ministro y el presidente, decían, no, 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 eso es una locura, ese es un loco ¿cómo así que va a desarmar la policía? No, 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 eso no se puede. Está bien que podamos desarmar a los ciudadanos, en eso estamos un poco de acuerdo con el alcalde, pero ya desarmar a la policía, eso no se puede. Y eso lo dijo el presidente y el ministro. El general sí fue un poco de esto y dijo, no, eso ni la policía ni los ciudadanos, eso no podemos desarmar a nadie. No, 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 eso no se puede. Bueno, dieron las 12 y como a las 12:30 me dejó entrar al despacho. Me dijo, vamos a almorzar y dígale a Constanza que cite una rueda de prensa para las 3 de la tarde. Citamos rueda de prensa para las 3 de la tarde, almorzamos y en el almuerzo me dijo algo que es increíble. Me dijo, vea, Hugo, a la gente hay que enseñarles, hay que enseñarles a pensar en los máximos para que acepte los intermedios. El presidente y el ministro ya aceptaron que nos van a apoyar en el desarme de los ciudadanos. Ellos están de acuerdo con nosotros, que se puede desarmar a los ciudadanos, pero no la policía. Y pues yo también ahora estoy de acuerdo con el presidente y con el ministro. Pues vamos a desarmar a los ciudadanos, pero no a la policía. Entonces a las 3 salió y dijo, vea, yo estoy de acuerdo, salió en la rueda de prensa, yo estoy de acuerdo con lo que dijo el presidente,
que es posible desarmar a los ciudadanos. Entonces ya tengo un apoyo del presidente y tengo un apoyo del ministro. Yo espero que me den la autorización para el desarme, porque ya tengo el apoyo del presidente y el ministro. Y retiro la idea de desarmar a la policía. Entonces, son formas de lenguaje y son formas comunicativas que rompen esquemas, la verdad. Yo creo que Mocus tuvo eso y tiene, lástima, tuvo eso. Ya no lo tiene, pero y sé que su cabeza sigue funcionando muy bien, pero nos hace tanta falta para en estos momentos de crisis poder decir cosas distintas a lo que salen a decir los políticos que actualmente nos están gobernando. Pero en eso estamos y creo que en el caso del alcalde, creo que en las dos ideas es la más afortunada es si puede no se bañe hoy, si no pasa nada para usted, no se bañe hoy o bañe ese día de por medio. Eh, y ya cuando haya agua, pues vuelve otra vez a la rutina de bañarse todos los días. Pero esa de bañarse en pareja, esos juegos los hemos vivido muchos y sabemos que ahí gastamos más agua de la que hay que gastar. Listo, doctor Hugo, pues muchísimas gracias. Un aplauso para el doctor Hugo. Le agradecemos mucho que nos haya acompañado y sobre todo pues el mensaje que le deja a todos los estudiantes, los que tuvimos la oportunidad de vivir esa época del gobierno de Antanas Mocus en Bogotá, los que tuvimos la oportunidad de conocer la cultura ciudadana y la cultura de la legalidad. Vivimos en una ciudad completamente distinta, una ciudad donde éramos orgullosos de ser bogotanos y lo reflejábamos ante todo el mundo. Muchas gracias, doctor Hugo, muy amable. Roberto, con mucho gusto y buena noche para todos y de veras, lo mejor para todos. Un gran abrazo.